No hay nadie como tú, Señor Jesucristo. Nadie como tú, jamás lo habrá tenido. Así es. En Juan 15:16 nos dice el Señor así: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y así el Padre les dará todo lo que pidieran en su nombre. Y así es, mis hermanos, porque en la alabanza que cantamos ahorita le exaltamos, pero si Él no nos hubiese escogido a nosotros, no le hubiéramos exaltado, no le hubiéramos conocido, ¿verdad? Así que nos gozamos y le decimos: Señor, te exaltamos solo a ti, te glorificamos solo a ti, mi Dios, porque tú eres el único que nos puede redimir, Señor. Tú eres el único que diste la vida por nosotros. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, que sigas llevando estas oraciones que nosotros ponemos para ti, Señor, a nuestro Padre. Gracias, mi Dios, porque siempre eres bueno para con nosotros. Y asimismo, con este mismo sentir, hermanos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí presente y a los que nos están escuchando en las redes. No queremos dejar de alabarle al Señor, y asimismo nosotros también le alabamos al ponernos en atención a la palabra que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Le damos el micrófono a nuestro pastor y oramos por él para que Dios, a través de él, nos dé esa palabra de gran poder, de gran bendición para nuestras vidas. Me faltó orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que la palabra que le pusiste al pastor que sea a través de ti, Señor, esa palabra de gozo, de bendición, de sanación, de glorificación para ti, mi Dios. Que caiga en tierra fértil, mi Dios. Te bendecimos y te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues bueno. Gracias. Gracias, Silvia. Amén. Ok, pues ya no me dejaron orar, ¿verdad? Ya oraron prácticamente por todo. Pero no importa, ahí en tu lugar puedes tomarlo, pues siéntate. Toma tu lugar y vamos a inclinar nuestro rostro nada más para pedirle al Señor que esta palabra que hoy va a salir de mis labios sea palabra que venga de su corazón, pero sobre todo que cale en nuestros corazones, porque la palabra de Dios, dice la palabra misma, que es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas y hasta los tuétanos y parte todo. Y eso es lo que nosotros venimos buscando el día de hoy, que lo que hoy escuchemos sea una palabra así, como espada de doble filo, que parta de una vez por todas nuestra vida y marque un antes y un después de. Señor Jesucristo, te damos gracias por todo y ponemos este tiempo, este servicio en tus manos. Gracias por hacernos partícipes de la salvación y gracias también, Señor, por permitirnos la libertad de estar aquí adorándote y bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues estas últimas semanas Dios nos ha estado hablando muy fuerte y hoy el tema se llama Para mi salvación. Y es importante porque cuando el Señor me estaba hablando acerca de esto, también, no quiero decir casualmente porque en Dios no hay casualidades, escuché a otro pastor predicar y hablaba más o menos acerca de lo mismo y hacía unas preguntas en su prédica que también a mí me hicieron
me hicieron pensar y decir, bueno, pues sí, es que efectivamente así es. Y quiero preguntarte a ti, no me lo contestes, pero contéstatelo tú mismo. ¿Alguna vez tú te has preguntado si el evangelio que estás predicando produce realmente que las personas que lo escuchan alcancen su salvación? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces estamos predicando un evangelio que es muy, pues por decirlo de alguna manera, es muy consecuente, es muy ligero, y no lo hablamos como es porque muchas veces pensamos que la gente se puede ofender. Y preferimos decirle simplemente, Cristo te ama. Y sí, es cierto que Cristo nos ama. Es cierto que Cristo vino al mundo a pagar por nuestros pecados. Pero nada más así nos vamos a quedar. O sea, ponte tú a pensar, ¿realmente esto que estás hablando, predicando, practicando, nos crea una falsa seguridad en la salvación? ¿O realmente lo que tú estás predicando funciona para salvación? Es decir, imagínate tú que el día de hoy viniese Cristo, la segunda venida de Cristo, que fuese hoy, que saliendo de aquí de este servicio pudiéramos ver en el cielo a Jesús venir sobre las nubes y decir, ya llegó la hora, ya llegó la fecha. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus conocidos, todas las personas a las que tú les has hablado de Cristo, incluyéndote a ti mismo, ¿alcanzaría para garantizar realmente nuestra salvación? ¿O nos quedaríamos así como que, yo pensé que nada más con que supieran con eso era suficiente? Hay una urgencia de un evangelio de salvación realmente grande, porque la gente necesita saber que solamente hay dos vías, no hay más. O crees en el Señor Jesucristo y te salvas, de verdad, o no crees o medio crees, y ¿sabes qué, mi hermano? La mala noticia es que no te vas a salvar. ¿Por qué? Porque lo hemos visto y lo vimos la semana pasada, con el Señor no existen puntos medios ni tibiezas. O eres o no eres. Y es que a veces las personas solemos incluso jugar o no darle la importancia al concepto de la muerte eterna o del infierno eterno, del fuego eterno. Y pensamos que pues es algo suave, ¿no? O sea, incluso yo platicaba con una persona hace unos días y me decía, pues es que ya ¿qué hago? Pues ya mira, mi lugar segurito ya lo tengo en el infierno. ¿Sabes qué? No tienes ni idea de lo que estás hablando. Ni idea. Porque puede parecer algo muy a la ligera, ¿no? Pues no, total, pues si no alcanzamos, pues nos vamos para allá está mejor, allá hay más gente, allá voy a ver a mis cuates, a mis amigos, todo es diversión. ¿Eso crees tú o eso piensas tú? Porque no tenemos la idea clara de lo que significa la muerte eterna, el fuego eterno. Y entonces yo me puse a pensar que hoy, más que nunca, porque nunca ninguna generación estuvo tan cerca de los tiempos finales como lo estamos hoy nosotros. Nunca ninguna generación estuvo tan cerca de tantísima información, pero al mismo tiempo está tan llena de dudas y de ideas falsas y de ideas que no son reales. Nunca. Nosotros en nuestra generación, no me sé los nombres porque que la X, Z, Y, no sé cómo las
clasifican, pero en nuestra generación nos ha tocado ver avances tecnológicos que jamás imaginamos, o si los imaginábamos sonaban a ciencia ficción. Traer un teléfono celular, pues no. Yo recuerdo las películas aquellas donde por el reloj hablaban y se veía como una televisioncita allí. Y decíamos, uy, algún día habrá un reloj como ese. Bueno, pues hoy hay relojes que hacen miles de cosas más que esas, ¿no? Hoy tenemos acceso a tantísima información, pero al mismo tiempo tenemos una generación confundida, que no tiene ni idea de lo que sucede. Están tan saturados de información que esa información se vuelve desinformación o confusión. La gente ya no sabe cuando ve un video en internet, no sabe si el video es real o es producto de una inteligencia artificial, le llaman, ¿verdad? Donde resulta que te pueden reproducir a ti y a mí tal y como si estuviéramos nosotros hablando y haciendo las cosas. Y no son reales, es una creación de la inteligencia artificial. Y nunca como antes, en ninguna generación, el pecado fue tan minimizado, practicado, aceptado y consecuentado como hoy. Hoy la gente, los muchachos, la juventud, no tiene una idea real de lo que significa el pecado. O sea, les parece algo normal, natural, no pasa nada. Todo mundo lo hace. Si tú como padre les quieres llamar la atención, ay papá o mamá, es que tú eres anticuado. Eso ya no se usa. Ahora las cosas son así. Ahora ya no es como antes. Ahora primero nos vamos a vivir juntos y si funciona, pues luego nos casamos. Hoy las cosas son muy diferentes, pero son diferentes porque la sociedad las ha hecho diferentes, no porque Dios permita o quiera que sean diferentes. En tiempos de Jesucristo, la sociedad, normalmente lo podemos ver en la palabra, quizás pecaban de religiosidad. Hoy pecamos de indiferencia ante el pecado. Y esa indiferencia nos hace perder la noción de lo que realmente significa el pecado. Esta persona con la que platicaba también me decía, es que pues yo ya he hecho tantas cosas que pues ya ni siento que sea pecado. Le dije, cuidado, porque eso que me estás diciendo se llama que estás confundido. Porque tú sí sabes qué es el pecado, sí lo entiendes, sí lo razonas, sí sabes de qué se trata. Pero el mismo pecado nos hace ponernos un velo que nos permite, o que nos impide, mejor dicho, ver la dimensión real de las consecuencias del pecado. ¿Verdad? Ya parece algo muy, muy normal, muy natural. Total, pues como dicen muchos, ¿no? Pues al final, ya cuando todo se vaya a terminar, me arrepiento y ya la hice. ¿Verdad? Pero tú y yo sabemos que no es así. Tú y yo sabemos que no sucede de esa manera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que el mensaje del Evangelio sea efectivo y eficaz? Muchos me dirán, pues tenemos que hacer más discipulados y más reuniones de estudio. ¿Sí? Se hacen y pues desgraciadamente no son tan concurridas ni tan populares como uno quisiera, pero bueno, se hacen. Pues tendríamos que venir más seguido a la iglesia. Pues sí, está bien que vengas. Pero nada más te recuerdo que cuando estemos frente al Señor, Él no nos va a preguntar, oye Óscar, ¿y tú sí ibas todos los domingos a la iglesia? O al revés, que yo le diga, Señor, aquí estoy, yo sí iba a la iglesia los domingos, ¿eh? Sí, ¿verdad que sí me viste? El Señor va a preguntar, ¿cómo has usado lo que yo te di? Y si has cumplido y seguido mis mandamientos. Eso es lo que nos va a cuestionar, no si veníamos todos los domingos a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar,
Lo primerísimo que tenemos que hacer es reconocer el pecado. Es decir, aceptar mi condición de pecador y reconocer que necesito ayuda. ¿Y por qué soy pecador? ¿Porque hago cosas indebidas? Bueno, el origen de nuestra naturaleza pecaminosa viene desde la caída de Adán. Desde entonces nacemos y vivimos en pecado. Y por eso se nos parece algo tan natural y tan normal el pecar que no nos molesta mucho, no nos incomoda mucho. Pero yo debo reconocer primero que efectivamente tengo la condición de pecador, soy un pecador. Y reconocer que necesito ayuda. Pero ¿quién me va a ayudar a mí? ¿Me va a ayudar mi vecino, mi hermano? ¿Me va a ayudar el pastor? El único que puede ayudarme es Jesucristo. Es el único que puede ayudarnos. Es el único que puede sacarnos de donde estamos. Pero para que nosotros podamos reconocer nuestra condición de pecador, es necesario que el Espíritu Santo nos hable y nos convenza. Porque mientras no sea así, yo no me voy a convencer de que estoy haciendo las cosas mal. Y esto es una realidad porque cuando recibimos al Señor, cuando hacemos la oración de fe, lo que estamos haciendo realmente es recibir a Jesucristo y recibir Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en nosotros y entonces, estando dentro de nosotros, es como nos convence de que estamos mal, que estamos haciendo las cosas mal. Por eso es que muchas veces, aunque la gente venga a la iglesia, su vida no cambia. ¿Por qué? Porque él no ha permitido que el Espíritu Santo en verdad le hable, o le ha hablado, pero no lo ha escuchado. No sé si a ti te pasaba, a mí sí. Algunas veces muchas personas me hablaban y me decían, es que tú estás mal, mira, debes hacer las cosas así, así, así. Y como dicen coloquialmente, me entraba por un oído y me salía por el otro. No te quedas con nada. Así hacemos con el Espíritu Santo muchas veces. El Espíritu Santo nos habla, nos abre los ojos, nos habla al oído, pero nosotros lo ignoramos. ¿Y qué sucede? Que en mi vida realmente no cambia nada, no cambia absolutamente nada. Entonces lo primero que yo debo hacer es reconocer que efectivamente soy un pecador. Vamos a ir a Lucas 18, versículos del 10 al 13. Lucas 18, versículos del 10 al 13. ¿Ya lo tienen? ¿Me dicen amén? Ok. Vamos a comenzar a leerlo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hasta ahí vamos a leer. Fíjense bien, aquí nos habla que 2 personas subieron al templo, ¿verdad? Es decir, imagínense, 2 personas, voy a hablar en primera persona, un invitado o alguien que llegó solo y yo, venimos aquí al templo. Pero como yo vengo al templo muy seguido, y vengo a los discipulados y vengo a todo las actividades que hay, entonces dice que yo sería como ese fariseo.
¿Y qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque yo no soy como este que viene entrando, ¿eh? Ve lo que andrajoso viene. Es más, creo que viene drogado. Creo que yo lo conozco y es un vecino malilla, o sea, se porta muy mal. Gracias, Señor, porque yo no soy como él, ¿eh? Gracias. Pero fíjense cómo dice aquí la palabra, dice que oraba consigo mismo. Es decir, su ego estaba hablando por él. Yo soy bueno, Señor. Ayuno 2 veces por semana, no, vaya que eso sí es ser bueno. Yo no soy como este. Así que, Señor, gracias porque yo no soy así. Muchas gracias, Señor. Yo soy una persona buena. Yo nunca he matado a nadie, no robo, no soy adúltero, decía. No soy fornicario, no soy ladrón, no soy injusto, no, yo trato de hacer las cosas bien. Entonces, Señor, gracias por hacerme más bueno que nadie, Señor. Y el otro, la otra persona que entró al templo también, venía en situación totalmente contraria. Reconociendo antes que nada que era pecador. Y dice, acabamos de leer que dice la palabra que él no quería ni siquiera levantar su vista al cielo. No se sentía digno de levantar sus ojos al cielo o de acercarse, digamos, al altar. No se sentía digno, se sentía como que, pues no sé ni qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Pero Señor, sé propicio conmigo, que soy pecador. Es decir, Señor, no soy digno de estar aquí. Por eso te pido que seas propicio conmigo, sé bueno conmigo. No me lo merezco, no debería estar aquí, pero sé bueno conmigo, Señor. Soy un pecador. ¿Qué pecados traía? Pues aquí dice que era un publicano. Un publicano en aquellos tiempos era un cobrador de impuestos. Era un ladrón porque robaba a la gente para llevarle los tributos a Roma y se quedaban con gran parte del dinero. Entonces era un ladrón público. Era, digamos que, uno de los oficios más detestados en aquel tiempo. Si tú eras publicano, nadie se te acercaba más que para dar el dinero que se les exigía dar y hasta allí. Ni siquiera los saludaban en la calle ni nada. ¿Cuántas personas te has encontrado o cuántas veces tú estuviste en esa situación? De que nadie quisiera estar cerca de ti. Éramos como apestados, ¿no? La gente nos veía, nuestros amigos que nos conocen, decían, ay, ahí viene Oscar, escóndete, dile que no estoy. Me veían venir de lejos y yo creo que le decían a la persona, me voy a esconder acá, dile que no estoy, que salí de la ciudad. ¿Por qué? Porque veníamos cargados de todo nuestro pasado, de todo nuestro bagaje, de todas las cosas que veníamos haciendo mal. Pero entonces cuando el Espíritu Santo entró en nosotros y nos convenció de pecado, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, cuando sucedió eso, entonces nosotros pudimos hablar a Dios y decirle, Señor, sé bueno conmigo, yo soy un pecador, ayúdame, no puedo, ayúdame tú. Y cuando eso sucedió, dice el Señor en el versículo 14 de allí mismo, dice, os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué le está diciendo, Señor, a los discípulos allí? Les está diciendo, todo aquel que llega con un corazón postrado, humillado, contrito, dice la palabra que Dios no lo desprecia. Y Dios lo escucha. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Porque lo primero que debemos hacer, como te dije hace unos minutos, es reconocer que soy un pecador. Y esto viene de nuestra naturaleza. Te digo, en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir,
Nadie se salva. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero enseguida, así como vimos con el publicano, ¿qué hubo en él, en su corazón? Hubo arrepentimiento. Y esa es la clave, mi hermano. Tú puedes hacer la oración de fe, tú puedes venir todos los domingos al servicio, tú puedes leerte la Biblia de principio a fin, puedes sabértela de memoria, puedes hablar muy bonito, puedes estar incluso aquí al frente predicando. Pero si no hay arrepentimiento en tu corazón, no funciona nada. Porque el Espíritu Santo produce arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien lo produce. ¿Cuándo me voy a arrepentir yo de mi vida en el mundo? Nunca. Porque ¿sabes una cosa? A la carne le gusta, a mi cuerpo le gusta, a mi persona le gusta vivir como se vive en el mundo. Le gusta. Por eso es que cuando yo me arrepiento, en verdad debe haber un entristecimiento en mi corazón de reconocer todas las cosas que he venido haciendo mal. Todas las cosas en las que he venido fallando. ¿Quién las va a arreglar? ¿Yo? No. ¿Quién va a querer arreglarlas? ¿Yo? No, porque te repito, la carne disfruta de eso. A la carne le gusta. Por eso es que de la carne jamás va a salir arrepentimiento. El arrepentimiento viene por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me convence de pecado, me hace entender que estoy mal y pone arrepentimiento en mí. ¿Y qué es el arrepentimiento? No es nada más decir, ya no lo vuelvo a hacer. No, es desear realmente en tu corazón no volver a fallar en el punto que estás fallando. Porque todos sabemos en qué punto fallamos. Algunos es alguna adicción, algún vicio, otros son actitudes, otros son manera de vivir, honesta o deshonestamente. Todos sabemos en qué estamos fallando. Pero el Espíritu Santo tiene que venir a mi corazón y decirme, hey, eso ya no es bueno que lo hagas. Y entonces yo debo desear hacerlo. Yo debo querer cambiar mi condición de vida y desear un cambio real. Mientras yo no lo desee, no va a haber arrepentimiento. O mejor dicho, mientras no haya arrepentimiento, yo no voy a poder desear que mi vida cambie. Porque para mí va a seguir siendo la vida normal. Entonces, ¿quién va a producir eso? El Espíritu Santo. En 2 de Crónicas 7:14, el Señor es muy claro porque el Señor siempre habla con la verdad, aunque a veces la verdad no nos guste. Segundo libro de Crónicas 7:14. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. ¿Cuándo dice el Señor que va a suceder esto? Cuando el pueblo se humille, cuando mi corazón se humille, cuando mi corazón reconozca su incapacidad. Hasta entonces. Pero ¿sobre quién está hablando? ¿De cualquier persona, de cualquier pueblo? No, ¿verdad? Dice de mi pueblo. Si mi pueblo se humillare. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Todos aquellos que en un momento dado hemos aceptado a Jesucristo. Todos los redimidos.
No está hablando del mundo en general, está hablando de los redimidos, de los escogidos, de los que han aceptado al Señor como su Dios y Salvador. Cuando tú lo haces, entonces formas parte del pueblo. ¿Qué sigue? Humillarte delante de Dios. Y entonces dice que Él va a hacer que se conviertan de sus malos caminos, es decir, que se arrepientan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué muchas veces cuando predicamos allá afuera la gente nos manda a volar? Porque queremos que sucedan las cosas, pero a veces no entendemos cómo es el proceso. Primero, deben aceptar al Señor. Segundo, deben arrepentirse. ¿Sí? Entonces, cuando se arrepienten, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos. Hasta entonces. ¿Qué significa? ¿Que Dios no oye lo que hablamos? Sí lo escucha todo, lo sabe todo. Pero hasta que tú te humilles delante de Él, hasta entonces Dios va a poner atención a lo que tú estás diciendo. Y entonces dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿A qué se refiere sanar la tierra? No nada más la tierra física, sino la tierra de nuestro corazón. Va a ser sanada, porque una tierra enferma no puede dar fruto. Si una tierra está contaminada, no importa qué siembres tú ahí, no va a servir, no va a prosperar. No sé si has escuchado por ejemplo, hay un pueblo en Rusia o por allá, por aquellos lugares, no sé si exactamente en Rusia, que se llama Chernobyl. Hace muchos años hubo una fuga de radiación de un reactor atómico allá. Y toda esa zona se contaminó, toda de radiación. Toda, murió gente, las casas, las varillas de los edificios, la tierra, todo se contaminó de radiación. Y es hora que todavía no hay nada allí. La gente no puede vivir allí, no se puede sembrar, no se puede hacer nada, porque esa tierra está enferma. Así como esa tierra, así está nuestro corazón, enfermo, contaminado, no sirve para dar fruto, no sirve para que la semilla de la palabra prospere. ¿Qué necesita hacer el Señor? Sanar nuestra tierra. No sé si a ti te ha sucedido o te sucedió, pero cuando comenzamos a caminar en la vida cristiana, nos damos cuenta que muchas veces la palabra no entra. Escuchamos y escuchamos, pero no entra, no da fruto. ¿Por qué? Porque nuestra tierra aún no está sana. Salimos de una relación fallida y nos metemos en otra, y en otra, y en otra, y en otra, y ninguna funciona. ¿Por qué? Porque nuestro corazón aún no ha sido sanado. No hemos permitido que el Señor sane nuestros corazones para que ahora sí lo que se siembre en esa tierra produzca. No lo permitimos. Estamos necios en querer seguir haciendo lo que estábamos o lo que hacíamos antes. Dice también el Señor en Mateo 3:20, esto lo dijo Juan el Bautista. Mateo 3, versículo 20. Ah, caray, ¿3:20? No, 3:2, perdón. 3:2. No sé por qué le puse el 0 al final. Mateo 3:2. Dice que en aquellos tiempos vino Juan el Bautista anunciando ya el inicio del ministerio del Señor y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante el Señor lo confirma. El Señor dice nuevamente en Mateo 4:17, dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos ha descendido. El reino de los cielos soy yo.
arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está cerca de ustedes, ya no está lejano, ahora está cerca. Es más, está entre ustedes. Así como lo está hoy. Hoy el reino de los cielos está entre nosotros. Pero es necesario que nos arrepintamos y que demos fruto de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que entonces la palabra se vaya cumpliendo en nuestras vidas y podamos entonces sí ir creciendo. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A creer en Jesucristo. Porque tú le preguntas a muchas personas, ya no quiero decir a todas porque hay gente que te va a decir yo no creo en nada, ¿sí? O que te van a decir yo creo en otra cosa. Pero mucha gente cuando le preguntas tú te dicen no, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesucristo. ¿Sí? Pero la misma palabra dice que los demonios también creen. ¿Y qué sucede con ellos? Tiemblan, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios existe, que Jesús existe, que son reales y que tienen poder. Lo creen, pero hay algo que sucede con ellos. Son desobedientes, son rebeldes. Y eso mismo sucede con nosotros. Podemos decir que creemos, pero si no hacemos, somos igual que ellos. Creemos, sabemos que sí existe, pero no hacemos lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debo creer de Jesucristo? Debo de creer en primer lugar que es Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho carne. Enseguida, que gracias a su sacrificio y resurrección, yo fui redimido y fui comprado. ¿A qué precio? A un precio altísimo, mi hermano. Al precio de la sangre de Cristo. A ese precio fuimos comprados. Pero no basta que lo sepas, se necesita que lo creas. Porque si tú lo crees, entonces te vas a dar cuenta que tú no eres cualquier persona, que tú vales ante los ojos de Dios. Esta persona con la que platicaba, cuando yo le dije, es que estás confundido porque tú sí sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y le dije, mira, te voy a poner un ejemplo muy burdo y quizás no te va a gustar. Pero si tú le pones a una mosca un plato, un caldo de pollo así rico, delicioso, calientito, así humeando y de ese que huele rico, que se antoja, y le pones una fruta podrida, ¿a dónde se va la mosca? A lo podrido. La mosca no se va al plato de pollo, al caldo de pollo, se va a lo podrido, a lo que apesta, a lo que huele, a lo que ante nuestros ojos y ante nuestros sentidos está feo, pero la mosca lo prefiere. Así estamos nosotros. Tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que no sirve. Sin embargo, te estás yendo a hacer lo que no debes hacer. Y tú sabes que está mal. No te engañes porque tú conoces perfectamente qué es bueno y qué es malo. Así que no puedes decir que te da lo mismo, que ya ni te das cuenta que es pecado. Claro que te das cuenta, por supuesto que te das cuenta. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que te conviene y sabes lo que no te conviene. Cuando yo he sido comprado por Jesucristo, porque eso significa redimido, redimido significa pagar el precio. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? Ponte un precio. No sé. Hay gente que dice que no tenemos precio, pero bueno, ponte un precio. Tú digas, bueno, yo creo que vaya como, ahora sí que como el Canelo Álvarez, ¿no? Él vale $150 millones por una pelea. Él sabe lo que vale para pelear. Pero tú y yo, ¿cuánto valemos?
Vamos a suponer que dijeras, los mismos 150 millones de dólares, eso valgo. Ok, pues ¿sabes qué, mi hermano? Por ti y por mí se pagó más que 150 millones de dólares. Se pagó con la sangre de Jesucristo. Esa no tiene precio. Es lo más hermoso y lo más preciado que puede existir. El Hijo de Dios dando su sangre para comprarte a ti y a mí. Entonces, una cosa es que las moscas se vayan hacia lo podrido y otra cosa es que tú, siendo hijo de Dios, escojas irte a lo podrido. Porque sabes que la palabra es clara y dura y dice que el que siembra para la carne cosecha corrupción. No se puede hacer de otra manera. Tú siembras para la carne, vas a cosechar corrupción, vas a cosechar podredumbre. Siembras para el espíritu, cosechas vida eterna. ¿Qué quieres cosechar? ¿Dónde estás poniendo tu ser, tu vida, tu atención, tus obras, tus acciones? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Dónde lo estás poniendo? Tú solo contéstate. Yo no te voy a juzgar ni a condenar porque no es mi papel ni puedo hacerlo. Pero tú y yo tenemos que pensar dónde estamos invirtiendo realmente. Si en la carne o en el espíritu. ¿Dónde estamos poniendo nuestro valor? Lo que valgas. Ya te dije que tú y yo valemos la sangre de Cristo. Entonces, ¿dónde vas a poner ese valor? ¿En donde debe estar? ¿O te vas a ir hacia la podredumbre? Eso lo escoges tú, ¿eh? Eso lo escoges tú. ¿Y qué tenemos que tener bien presente cuando hablamos de redención? En Gálatas 3:13, perdón, ¿ya lo tenemos? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. ¿Cristo es maldito? No. Cristo se hizo maldición por nosotros. Porque toda la maldición que pesaba sobre nuestras personas fue puesta sobre Él, en el madero. Por eso dice que todo el que es colgado en el madero es maldito. Él se hizo maldición. Él permitió ser colgado en el madero para hacerse maldición por ti y por mí, porque a ti y a mí nos correspondía esa maldición. Y en Isaías 53 dice también, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. A mí siempre me ha llamado la atención que esta profecía de Isaías vivió 750 años más o menos antes de Jesucristo. Y si tú la lees, está redactada en pasado, no en futuro. O sea, no dice... Él va a ser herido por nuestras rebeliones, ¿sí? Él va a llevar nuestras enfermedades y va a sufrir por nuestros dolores y le vamos a tener por azotado. No dice así, ¿verdad? Está en pasado. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. O sea, ya las llevó. Ya pagó por ellas. Ya fue a la cruz, ya fue herido, ya fue azotado. El precio de nuestra paz cayó sobre Él.
Yo me imagino que Isaías tuvo esa visión, lo vio. Por eso lo escribió en pasado. O sea, él ya vio lo que sucedió. Porque recuerda que dice en Apocalipsis que el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. Desde antes de que el mundo fuese creado, el Cordero ya había sido inmolado. Ya estaba en la mente y en el plan de Dios. Entonces ya era un hecho. Dice además que por nosotros, que todo el peso de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando habla de esto, nos habla de que tú y yo no deberíamos estar con esa falta de paz, con esa falta de tranquilidad, con esa falta de gozo, porque todo lo que a nosotros pesaba ya fue puesto sobre de Él. Nosotros no vamos cargando nada. Él ya lo cargó. Y además, nuestras enfermedades, esas de las que tanto nos quejamos y decimos y vemos y las sufrimos, ya fueron curadas por sus llagas. Es decir, mi hermano, deberíamos estar en otra situación emocional, espiritual, física. Eso es lo que debería ser. ¿Tenemos un cuerpo que se enferma? Sí, claro que sí. Todos tenemos un cuerpo físico que se deteriora. Pero también dice la palabra que nuestro espíritu cada vez se rejuvenece más. Entonces, ¿qué somos entonces? Somos un espíritu renovado en un cuerpo viejito. O en un cuerpo quizás un poco maltratado por los años, por el trabajo, por lo que tú quieras. Un accidente, lo que tú quieras. Cualquier situación que haya afectado nuestro cuerpo. Pero nuestro espíritu es el que hace que el cuerpo se levante y esté bien. Porque dice aquí que por sus llagas fuimos ya curados. Entonces, yo soy sano en el nombre de Jesucristo. Yo soy sano en el nombre de Él porque Él ya llevó mis enfermedades. Yo ya no tengo por qué llevarlas. La enfermedad se resiste y sigue. Yo tengo que seguir creyendo en que por las llagas de Cristo yo soy sano. Amén. Cuando confesamos a Cristo como la única vía y el único medio por el cual nosotros podemos recibir perdón de pecados, entonces el Espíritu Santo nos lleva a entregarle nuestro corazón. No sé en qué punto vayas tú de lo que hemos venido hablando, pero yo quisiera que fuéramos a la par. A mí me gustaría que así fuera, que tú digas, es que todo eso que está hablando el pastor, yo ya lo pasé, ya lo entendí y así es. Así es, amén, así es. Entonces, cuando yo le entrego mi corazón a Jesús, ¿qué es lo que hago? Entonces recibo salvación. Cuando yo lo acepté, cuando me arrepentí, cuando entendí que yo vivía mal en pecado, cuando entendí que lo que necesito es arrepentirme y buscarlo a Él, entonces el Señor me da la salvación. ¿Y qué significa esa salvación? A veces pensamos que es un proceso, que es algo muy difícil y que no lo podemos tener porque pues es muy difícil. ¿Y quién la va a tener? ¿Quién la va a ganar? Nadie la merecemos, mi hermano. Nadie. Pero Él nos la da. Y dice en Romanos 10, versículos 9 y 10, yo sé que también ya lo conoces. Hemos estado tocando puros versículos que se supone deberíamos conocer, Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y por qué? Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, yo necesito creer para ser
justificado por Jesús. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, yo necesito creer en mi corazón, confesarlo, y entonces voy a ser salvo. Pero esto vino por un arrepentimiento genuino. Por cuanto yo me arrepentí y entendí que el único que podía ayudarme es Jesús, entonces lo acepto en mi corazón, lo confieso como mi Señor y la salvación viene a mí. Así, ¿verdad? ¿Suena sencillo? Sí, es sencillo, porque dice aquí que confesarlo, pero hay que creerlo. Y para creerlo tiene que suceder todo lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Si no, ¿cómo voy a creer? ¿Por qué tú piensas que la gente a veces viene y ya no vuelve? Porque no creyeron. Porque no creyeron. Porque también la palabra dice que es por la fe y la fe no es algo que venga de nosotros, es un don de Dios. Ese don, ¿quién lo pone? El Espíritu Santo pone fe en nosotros. El Espíritu Santo es el notario de Dios. Un notario, si tú vas a hacer unas escrituras, si tú lees la escritura, dice, yo, licenciado fulano de tal, notario tal y tal y tal y tal, dice, doy fe. ¿Sí es correcto o no es correcto? ¿Ah? Entonces, el notario da fe. Significa el notario asegura que esto que está escrito es verdad. ¿Sí? Que Pepe López le compró la casa a Juan Pérez. Es verdad, yo, notario, doy fe de que esto es verdad. El Espíritu Santo es el que da fe. El Espíritu Santo nos da fe de que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Nos da la fe de que Jesucristo nos redimió. Nos da la fe de que ahora somos salvos. Él es el que nos da la fe, Él es el que certifica que todo eso que estamos viviendo y sintiendo en nuestro corazón y estamos recibiendo es verdad. Por eso es importante que entendamos que es necesario permitir que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. ¿Y qué viene después? Bueno, ya somos salvos. Ya recibimos perdón de pecados, ya entendimos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, porque solos no vamos a poder, y aceptamos a Jesucristo, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él pagó con su sangre, creemos que Él nos compró, creemos que Él cargó con nuestros pecados. ¿Qué sigue? Dice la palabra que si has creído, bien puedes ser bautizado. ¿Cuánto dura este proceso? No lo sé. En mi caso, yo quise ser bautizado desde que conocí del Señor. No se pudo porque ya habían pasado el tiempo de los bautizos y me tuve que esperar. Pero hay gente que tarda años en bautizarse. A mí me urgía. Yo quería ser bautizado. Yo me bauticé como a los 3 o 4 meses de convertido, porque les digo, la iglesia donde yo nací, acababan de pasar los bautizos y me tuve que esperar a la siguiente sesión de bautizos. Pero, te repito, conozco gente que tiene 20 años como cristiano y aún no se ha bautizado. ¿Y qué es el bautizo? Ya una vez que entendí todo lo anterior, ¿qué representa el bautizo? El bautizo representa la línea que yo debo cruzar para decir, ahora soy otra persona y ahora camino en vida nueva. He creído en Jesucristo, he creído en mi Salvador y por cuanto he creído en Él, yo declaro que es mi Señor y camino en una vida nueva. Es decir, ya no voy a hacer todo lo que venía haciendo. Y si las circunstancias que vengo viviendo me tienen metido en una situación, voy a permitir que Él arregle esa situación, como la tenga que arreglar.
Me va a quitar lo que me deba quitar, me va a dejar lo que me deba dejar y me va a dar lo que Él me quiere dar. Entonces, dice en Romanos 6:4, Romanos 6, versículo 4. Ok, vamos a leer desde el 1. Y si se fijan, el título de este capítulo, el capítulo 6, es Muertos al pecado. ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando renunciamos a él. Cuando yo renuncio a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo mismo contesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, el que ha recibido a Cristo y se ha arrepentido, no puede seguir viviendo en el pecado ni de la misma manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa esto? Que si te preguntan, ¿y para qué sirve todo esto que me estás diciendo? ¿Para qué me voy a reconocer que soy pecador? ¿Para qué me arrepiento? ¿Para qué recibo a Jesucristo? ¿Por qué debo creer en Él? ¿Por qué me debo bautizar? Porque todos en el bautismo somos sepultados junto con Cristo y somos resucitados junto con Él para caminar y para vivir en una vida nueva. Eso es lo que te ofrece el Evangelio. Esas son las buenas noticias, mi hermano. Que si has venido viviendo toda tu vida en tristeza, en necesidad, en pecado, en angustia, en ansiedad, tienes la oportunidad de que tu vida cambie para siempre. Pero esa oportunidad y esa posibilidad está únicamente en Jesucristo. En nadie más, en nadie más. ¿Pero qué debo hacer yo para hacer todo esto? Nada, porque todo nos es dado por gracia. ¿Qué es gracia? Yo no me lo merezco, pero Él me lo está dando. Yo no he hecho nada, pero Él ya pagó. Yo traigo una deuda enorme, pero Él me la quitó. ¿Sí? Traigo una maldición sobre mi familia porque mi familia estaba llena de brujos y de adivinos. Esa maldición fue puesta en el madero por Jesucristo. Ya no es tuya. Ya no es tuya siempre y cuando aceptes y reconozcas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. ¿Y sabes qué va a pasar con esto? Cuando la gente entienda realmente que esa es la finalidad del Evangelio y que esas son las buenas noticias, entonces tú habrás ganado un alma para Jesucristo. Y el día del juicio, esa persona va a estar junto contigo en la presencia del Señor. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de qué sirvió nuestra predicación? Cuando lleguemos a ese día. Cuando podamos ver ese día a todas las personas a las que les hablamos de Jesucristo, a todas las personas a las que les predicamos y digamos, ¡wow! Sí se pudo, como gritan a veces, ¿no? Cuando hay un triunfo así, sí se pudo, sí se pudo, sí fue efectiva la predicación, sí
Dios me permitió hablarles y mostrarles cuáles son las verdaderas buenas noticias del Evangelio. No es juzgarlos, no es decirle no tienes remedio, es decirle tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Porque aunque tú digas que vives a gusto, realmente sufres. Si tú tienes un problema de identidad, los que lo tienen aparentan ser muy felices y viven la vida loca porque quieren verse felices, pero en verdad, mi hermano, esas personas sufren. El drogadicto sufre, el alcohólico sufre, el infiel sufre, el adúltero sufre, el ladrón sufre, el asesino sufre. Y el único capaz de quitar el sufrimiento de la vida de las personas es Jesucristo. Eso es lo que tenemos que predicar. No prediques condenación, predica la posibilidad de la salvación. Porque te repito, el mundo ha disfrazado el pecado de tal manera que ya nadie le tiene miedo al infierno. Nadie le tiene miedo. Lo ven como algo natural, pero tú y yo sabemos que no es así. Entonces tenemos que predicar esa opción y esa posibilidad que todos tenemos de recibir salvación por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y esto nos va a llevar a vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Vivir conforme a los mandamientos y conforme a la ley del Señor, conforme a su propósito. Eso es la santidad. Quiero terminar con 1 de Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 5, versículos del 9 al 11. ¿Ya lo tienes? Ok, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, ¿para qué nos ha puesto el Señor o para qué nos ha escogido? Para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Quiénes? Pues los que ya están durmiendo, pues ellos ya están durmiendo. Pero los que estamos vivos, también. Para eso fuimos escogidos, para alcanzar esa salvación. Y dice enseguida que tenemos que animarnos unos a otros. Tenemos que exhortarnos unos a otros. No significa que nos vamos a criticar, significa que nos vamos a ayudar. ¿Qué necesitamos hacer? ¿En qué te ayudo? Es que, ¿sabes qué? Tengo en mi casa, mi familia, no quiere saber nada del Señor. Invítame a tu casa. Vamos a ganarnos a tu familia para Cristo. Vamos a ganarnos a tus amigos para Cristo. Vamos a ganarnos a esa gente que está alrededor de ti para Cristo. Si tú no te animas porque te conocen y no quieren escucharte, invítanos. Vamos haciendo una reunión en tu casa. Vamos hablándoles del Señor. Más de alguno va a aceptarlo y más de alguno va a ser salvo. Y esa persona, cuando estemos en presencia del Señor, cuando tú la veas, vas a decir, ¡wow! Funcionó cuando fuimos a la casa, o cuando fuimos al trabajo, o cuando fuimos a la calle, no sé. Tenemos que apoyarnos, dice aquí, y animarnos unos a otros y edificarnos. Así como, dice, así como lo hacen. Entonces, si no lo estamos haciendo, mi hermano, es el momento de hacerlo. Porque el evangelio que tenemos que predicar es el que permita a las personas alcanzar esa salvación tan anhelada por nuestro espíritu, pero al mismo tiempo
tan ignorada y tan menospreciada por la gente? Porque no la conocen, no tienen idea de lo que significa ser salvos o ser condenados. Entonces, vamos a enseñarles lo que es ser salvos y en quién podemos ser salvos. Únicamente en Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cantar una alabanza para terminar.